Claro, los pavimentos, las soleras, son una cosa que se hace mucho, por ejemplo, en la nave que hemos visto hoy, ¿no? Que es un paradigma de cómo creo que se tienen que hacer las cosas. En este caso, la solera, hay tanta superficie de solera como tanta superficie de cubierta, y nos preguntábamos también visitándola, ¿a PC Componentes realmente qué le interesa de la nave? ¿Le interesa la solera o le interesa la cubierta? Pues realmente donde está su funcionalidad, donde va a sacarle partido a su negocio, es si la solera funciona bien. Es decir, gastamos muchísimo energía en una cubierta y le perdemos el respeto a la solera cuando en realidad la solera recoge todas las necesidades funcionales del cliente. A mí me parece una torpeza, ¿no? Desde pasar a seleccionar una solera con una sección transversal a darle la importancia que tiene, que es muchísima, creo que en ese paso, pues ahí está un poco la dignificación que desde hace 30 años, pues hasta ahora han cambiado un poco las cosas, por suerte, no mucho, pero han cambiado un poco las cosas, ¿no? Si queremos cambiar de paradigma, tenemos que establecer unos criterios de partida y tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. La estructura de la losa que hemos visto que se está construyendo es una estructura, pues claro, porque está cumpliendo una funcionalidad de transporte de cargas, está cumpliendo una funcionalidad de exigencia estética, exigencia funcional. Estamos hablando de momentos flectores, estamos hablando de cortantes, estamos hablando de hidrología, estamos hablando de tracciones, estamos hablando de abertura y fisura, estamos hablando de tantas cosas que son numéricamente cuantificables, de las cuales hay que dar un número para que el juez te defiendas ante el juez de una posible patología. Todos esos números es obligado a hacer un diseño adecuado. Así que ahora vamos a hacer un repasito por qué hay que hacer para cambiar de liga. Hay que dejar el pavimento en la solera y hay que pasar a hacer un pavimento de altas prestaciones, y para cambiar de liga hay que entender varias cosas, ¿no? Hay que primero hablar del hormigón por su resistencia a compresión. ¿Eso va en contra de lo que hemos dicho en este foro minutos antes? No. Pero al hormigón hay que llamarlo por su resistencia a compresión. ¿Por qué? Porque es la resistencia que el juez te pide. Entonces hay que demostrar su resistencia a compresión. Además, porque la resistencia a compresión no sirve para nada. La resistencia a compresión no sirve para nada. Pero ni en pavimentos ni en vigas. Si tú tienes una resistencia de 25 y te dan una resistencia de 20, seguramente que no tengas unos problemas claros porque te falta armadura. Pero vas a tener unos problemas asociados a que ese hormigón de 20 en vez de 25 tiene mucha más agua, está hecho mucho peor o tiene mucha más heterogeneidad, que las consecuencias de tener un hormigón peor son muy importantes. Es decir, que la resistencia de compresión lo que es un rasero. No estamos hablando de resistencia de compresión, estamos hablando de calidad. La resistencia de 25, de 30 o 35 dice que el hormigón es bueno, mejor o mucho mejor. En ese sentido, es importante establecer un lenguaje común. La resistencia de tracción es muy importante. Es muy importante también. Pero la resistencia que tenemos que meter en nuestros proyectos es la resistencia de compresión, que es la que, por otro lado, el código estructural obliga. Otra cosa importante. Abandonemos, por favor, el mundo de los pavimentos de hormigón en masa. Los pavimentos de hormigón en masa son estructuras solo cuando no tienen cargas de compresión y solo cuando no tienen cargas dinámicas. Falso. Falso de toda falsedad. O sea, que no se pueden hacer pavimentos de hormigón en masa. Hombre, bueno, si lo quieres hacer, allá tú. Nadie te va a prohibir hacerlo, pero luego no reclames a nadie. ¿No? Cuando dicen, no, es que no me han cumplido la fisura. Pues claro, señor, si no tiene usted armadura, ¿cómo va a controlar la fisura? Es que el código estructural le prohíbe hacer hormigones en masa para estructuras que tengan esas condiciones. ¿Su losa la tiene? Pues ¿de qué se queja? Las fibras son un elemento súper interesante. Las fibras tienen un problema. La otra vez cuando estuvimos charlando de esto, salió el problema rápidamente. El problema es que las fibras, cualquiera pone fibras y dice que el hormigón con fibras es fantástico. El hormigón con fibras es fantástico solamente cuando el hormigón con fibras es fantástico. Porque hay muchos hormigones con fibras que son muy malos. Y cualquiera compra unas fibras, le echa un saco a la amasadora y dice que pone hormigón con fibras. El hormigón con fibras tiene muchos problemas. La calidad de las fibras. ¿Qué fibra pones para qué uso? Otro problema fundamental, que es que tú según pongas el hormigón con fibras en el elemento, si lo pones así, si lo pones así, o si lo pones así, o si lo tiras de 1 metro, la disposición de fibras en tu elemento final no es la misma que tú has supuesto, porque tú dices, no, pongo fibras en las 3 direcciones, las pelotas. Pones fibras y se pondrán en la dirección que ellas quieren. Entonces tienes que controlar esa dirección, porque tú puedes tener, si lo pones mal, un hormigón con fibras, que aquí todas las fibras en el borde están así, y entonces el trabajo en esta dirección no tienes, porque las fibras se meten para acá, ¿no? Pegan en el borde del encofrado y se ponen paralelas.
O tú echas desde aquí con un foco de vertido y todas salen en forma radial, de tal forma que en la zona del foco de vertido tienes una distribución absurda, ¿no? Que no quieres, ¿no? O sea que la 3D pues se pervierte. Hay que estudiar muy bien cómo se coloca el hormigón con fibras. Pero el hormigón con fibras es un hecho, ¿eh? Es un hecho, y yo creo que haciéndolo bien se pueden hacer hormigones de pavimento con fibras pensando en la dosificación de las fibras, en el control de las fibras, en el conocimiento del comportamiento estructural de las fibras, que es muy importante, porque tiene un alto comportamiento no lineal. Y en cómo se ponen las fibras. Y después hacer un control adecuado para garantizar que tu solera efectivamente dices que está homogéneamente armada con fibras y realmente está homogéneamente armada con fibras. Como introducción, yo lo primero me gustaría, habrán podido ver los que hayan ido a la visita a PC Componentes, me gustaría recalcar que esto no es una solera convencional, lo que ejecuta ProSistemas. Esto es un pavimento de altas prestaciones. Y altas prestaciones puede ser alta planimetría, puede ser una rugosidad muy concreta, un brillo determinado, como que, por ejemplo, han hecho en las naves de Amazon, donde tienen que pasear por ese pavimento, aparte de cumplir con la planimetría, hay que cumplir unas condiciones de rugosidad y de brillo, porque pasan por cada planta 1.200 robots cada día, son congas que van moviéndose continuamente, que leen códigos QR y que portan sobre ellos unas estanterías donde se trasladan los productos. El robot, para poder moverse, tiene que, a través de esas ruedas, tiene que tener el suelo unas condiciones de rugosidad muy específicas. Y además no suele pasar un brillo, porque ese brillo deslumbra al robot y pierde la orientación y no es capaz de seguir esos códigos QR. Entonces, con eso me refiero a un pavimento de altas prestaciones. Hay que cambiar el chip. Yo hasta hace 3 años, como insisto, creía que esto sabía hacer soleras, o siempre había hecho soleras, y aquí tiene un ejemplo de lo que es ese tipo de pavimento. Esta foto es de esa obra concretamente. La elevación de bordes, un fenómeno también que se conoce como curling. ¿A qué se debe? Pues básicamente es una retracción plástica por desecación del hormigón. Se produce además de manera más acentuada en las esquinas y en los bordes más que en el centro. Provoca casi siempre una fisuración del pavimento. Y esto, lo que pasa es que ocurre ya a toro pasado, pero nos debe servir para orientarnos en cuanto a la disposición de juntas y, sobre todo, en cuanto al espesor del pavimento, si el espesor es el adecuado. Se identifica también, además, porque al golpear con un martillo hay un sonido hueco donde hay elevación de bordes, debajo hay un sonido hueco que es síntoma de separación, de que se ha desolidarizado de la subbase. Esta imagen, la propia naturaleza nos muestra que es la elevación de bordes. Fijaros que la arcilla, cuando está expuesta a un alto grado de desecación, pues nos ilustra el fenómeno de curling. Como veis, provoca fisuras y además, y muchas. Fijaros que esto es apenas 1 metro cuadrado la cantidad de fisuras que hay. ¿Qué nos hace falta para identificar o para comprobar si tenemos curling? Pues básicamente unas monedas en el bolsillo, un martillo y una regla a nivel de 1 metro. Con esas herramientas se comprueba fácilmente qué diferencia de planeidad es la que tiene, o qué elevación es la que tiene el borde de nuestra losa. Otro fenómeno, el escalonamiento, que consiste en la diferencia de nivel, en una junta de retracción, en la diferencia de nivel entre 2 losas contiguas. Que además, en las juntas de retracción es donde se suele producir la mayoría de no conformidades en cuanto a cumplimiento de planimetría. ¿Qué provoca además el escalonamiento? Pues que como hay una ceja, un desnivel entre 2 losas distintas, del paso de carretillas, de maquinaria por encima de ese escalonamiento, provoca ese desgaste y esa obsolescencia acelerada en el pavimento. ¿Qué más patologías? La fisuración. En este caso, fisuración por asentamiento plástico del hormigón. ¿Qué es lo que le ha provocado aquí? Pues una posición del mallazo excesivamente cercana a la superficie del hormigón, es decir, un mallazo que no tiene el recubrimiento mínimo. No nos obsesionemos
con las resistencias a flexotracción, a compresión, a 7 y a 28 días. Cuando uno dosifica un hormigón, tiene en cuenta muchos más factores aparte de la resistencia, no solamente la resistencia, el brillo, la durabilidad, la rugosidad, la planeidad. El hormigón no para de crecer la resistencia a los 28 días. Entonces, bueno, que pánico ninguno, que esto ha pasado toda la vida y bueno, si a los 90 días, a los 100, que es cuando se supone que el hormigón teóricamente deja de, si seguimos teniendo problemas de resistencia, bueno, entonces estudiemos, pongamos el caso sobre la mesa. Mientras tanto, de verdad, hay muchas cosas por las que preocuparse, como para hacerlo por cosas que no tienen importancia, sobre todo no tienen importancia, y hacerlo antes de tiempo. Y por último, ¿qué consecuencias tienen las patologías? Provoca además un menoscabo por parte del cliente en el uso de ese pavimento. No le deja usar todas las prestaciones potenciales que tendría ese pavimento. Pero es que además, por último, tiene consecuencias económicas. No solamente las del propio coste directo de la reparación, sino que en muchas ocasiones, imaginaros un edificio que está en plena producción, en plena actividad, para hacer una reparación hay que paralizar parcialmente, total o parcialmente, la actividad. Y eso también genera, pues, sin duda, pérdidas a nivel de producción de nuestro cliente, ¿vale? Que al final las consecuencias de casi todas son económicas, pero me gustaría también recalcar o también que tengáis en cuenta esas otras. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Espero haber cubierto las expectativas.